Y alegría que ingresan a tu oído provocando adicción a este tu dial. Desde ya, esperamos el inicio de una nueva emisión. Por ahora decimos, misión cumplida. En La Reina del Caribe, aparte de informar, educar y entretener, agradecemos a nuestros visitantes que, a pesar de lo que se informa en otros medios, vienen a compartir con nuestra gente, saborear la deliciosa gastronomía, conocer nuestra historia, los exuberantes canales del norte, las paradisíacas playas del sur y contagiarse de una inigualable cultura. Por eso es que con entusiasmo y con mucho orgullo lo decimos. El riesgo y el peligro es que te vas a querer quedar con nosotros. Casino 98.3. Con el turismo y con usted en todo momento. No way like Limón, Limón is the land of freedom. A partir de este momento inicia Limón Hoy Radio. Actualidad, deportes, análisis, entrevistas especiales, entretenimiento y lo más destacado de la provincia en Limón Hoy Radio. Por los 98.3 FM de Radio Casino. Limón Hoy Radio. Muchas culturas, un solo color, cédula 7 de corazón, una zona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, limonenses, qué gusto saludarles, bienvenidos a su programa Limón Hoy Radio. Estamos 28 de febrero, ya 28 de febrero de este 2020 que va rapidísimo, 3 de la tarde con 5 minutos. Gracias por su sintonía. Estamos en los 98.3 FM, La Reina del Caribe, Radio Casino de Limón, y también en la señal de Limón TV, un canal 100% limonense. Desde ya también estamos transmitiendo por Facebook Live para que usted deje su reporte de sintonía y nos cuente desde dónde está observando o escuchando este programa que hacemos con todo el cariño para informar al Caribe costarricense, con todo también un maravilloso equipo de trabajo. En los controles Ángela Jiménez, y también en la señal de Limón TV nuestro compañero Carlos Ulate, y acá en la mesa de transmisión Daimar Simpson Araya, Isaí Bustos Rodríguez y Martín Montoya Granados. Compañeros, qué gusto saludarlos. Feliz y caluroso viernes, compañeros. Saludos a todos los que siempre están escuchándonos, ya sea desde el trabajo, desde la casa, tal vez que están haciendo algún mandado o en carretera, siempre ponen la frecuencia 98.3 y están en sintonía del programa. Así es, Isaí Bustos, qué gusto saludarlo. Buenas tardes, compañeros, es un gusto estar un viernes más por acá, de verdad, es un placer. Y esperando a las personas que pasen un rato agradable en casita, y a las que nos ven, a las que nos escuchan. Perfecto, gracias, Isaí. También está con nosotros don Martín Montoya Granados. Don Martín, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto, qué placer, agradeciendo a Dios Padre Todopoderoso y Eterno la bendición que nos brinda de poder llegar ante todos ustedes precisamente por la señal de los 98.3 FM, la emisora más grande de todo el Caribe costarricense, como lo es Radio Casino, y obviamente también a través de la señal de Limón TV que se transmite para la ciudad de Limón en el canal 36 en la banda UHF, y por supuesto que para todo el territorio nacional por medio de Colby TV en sus canales 35 de Colby Avanzada y 170 de Colby Digital. Así es que agradeciendo a Dios por toda la gente que nos ayuda. Olvidaba por ahí nada más mencionar a don Carlos Zárate, a Juan Carlos Gómez, a don Carlos Rodríguez, a Mónica Meneses y a toda esa gente que se esconde siempre detrás de los micrófonos, pero que son parte importante y esencial en el desarrollo de este programa. Caliente viernes, como lo decía Daimar, acá en Puerto Limón, 28 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones del 13% y una humedad de 63%. El viento corre a 13 kilómetros por hora. Daimar. En este viernes predominará el patrón ventoso sobre el país debido a los efectos del Frente Frío número 4 y que estará presente durante este fin de semana. Se percibirán ráfagas de viento muy fuertes entre 60 y 90 kilómetros por hora.
tanto en el Valle Central como en la zona norte y cordilleras, además de ráfagas intensas entre 90 y 110 kilómetros por hora en el Pacífico Norte. A partir de esta noche se esperan lluvias ocasionales y dispersas en las llanuras de la zona norte y el Caribe Norte. Por el contrario, en las regiones del Pacífico y el Valle Central continuarán las condiciones estables y secas el resto del día. Como lo dice Daimar, la Comisión Nacional de Emergencias ha elevado la alerta verde en el Caribe costarricense y otras regiones también del país por el efecto que traerá el Frente Frío número 4. Escuchamos a Sigifredo Pérez de la Comisión Nacional de Emergencias. Limón Hoy Radio. A esta hora, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene el estado de alerta verde establecido el día de ayer para el Caribe, la zona norte, el Pacífico Norte y el Valle Central de nuestro país. De acuerdo a información que hemos recibido por parte del Instituto Meteorológico Nacional y el Centro de Investigaciones del Mar de la Universidad de Costa Rica, para las próximas horas podríamos tener un incremento en los vientos en el Pacífico Norte sobre el sector de la cordillera de Guanacaste y Mar Picado sobre la línea de costa. Para la zona norte de nuestro país, un incremento de los vientos y un descenso de las temperaturas, sobre todo en los sectores montañosos. Para el Caribe de nuestro país tendremos vientos y algunas lluvias ocasionales sobre sectores montañosos, y para el Valle Central de nuestro país tendremos un incremento en la velocidad de los vientos y un descenso importante de las temperaturas. Importante recordar que este evento va a extenderse hasta el día domingo, por lo tanto recomendamos tomar todas las consideraciones del caso por las afectaciones que podríamos tener. La alerta verde nuestra ha significado la activación de los comités municipales de emergencia. Sin embargo, hasta ahora no tenemos eventos o emergencias reportadas ni a través de la plataforma del sistema de emergencias 911 ni a través de los comités municipales de emergencia. Sin embargo, mantenemos un monitoreo permanente en todos estos sectores, dando seguimiento a lo que puedan generar los vientos y las lluvias en las próximas horas. Sigifredo Pérez, el jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, nos daba detalle entonces sobre la alerta verde que la Comisión Nacional de Emergencias ha establecido en distintas regiones del país, incluyendo también la región Caribe por este Frente Frío número 4 que estará afectando, bien lo decía Daimar, desde esta noche todas estas regiones de nuestro país. Así que agradecemos a la Comisión Nacional de Emergencias por esa información tan importante. Saludamos porque ya hay gente por ahí reportando sintonía en Facebook Live, a Rufus Williams, que siempre nos sintoniza desde los Estados Unidos, dice Congelolandia. Está muy frío por allá en ya cae nieve. Ya cae nieve, que nos responda por allá. Bueno, acá vamos a esperar la respuesta mientras creo que debe ser lluvia lo que hay en esta época. Es un poco difícil que en Connecticut pueda haber nieve, pero hay que nos diga Don Rufus Williams si ya hay algo de nieve, pero sí, por lo menos en el país vecino, Canadá, sí tenía tormenta de nieve. Sí, bueno, pues que nos saque del abismo del desconocimiento. Y acá en el Caribe costarricense un sol riquísimo para que Don Rufus se venga a pasear por acá a su ciudad, Puerto Limón. Pero bueno, seguimos con más información. 3 de la tarde con 11 minutos, porque esta mañana nos llegó una información importante a la redacción de Limón Hoy, y es la desaparición lamentablemente de una joven estadounidense acá en la ciudad de Puerto Limón. Así es, efectivamente, Jason, pues fíjese usted que ella es una niña que está participando de un intercambio cultural, precisamente con un programa de programas interculturales que traen jóvenes de diferentes partes del mundo, y pues en este caso Programas Interculturales de Costa Rica, AFC, está solicitando la colaboración para dar con el paradero, valga la redundancia, de la señorita, la niña Sumaya Chapelli. Ella es una joven de 17 años. Ella presenta una estatura de 1,70 m y pesa aproximadamente 51 kilos. Se indica que está desaparecida desde el miércoles anterior y que fue vista por última vez en la ciudad de Limón. Es interesante saber y explicarle a los ciudadanos que la joven estaba
en la ciudad de Cartago, donde participaba de este intercambio cultural. Ella tenía una residencia ya en la que la estaban albergando, pero aparentemente de ahí se fugó, apareció en la ciudad de Puerto Limón, fue atendida la acción inmediatamente apenas fue localizada en Limón por parte de las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia. La trasladan al hospital Tony Facio para verificar su estado de salud y condición, pero de ahí se le vuelve a fugar a la persona que estaba encargada de cuidarle. Vamos a escuchar una información que nos dan algunos personeros, de esta organización de intercambios culturales como lo es AFC, sobre el caso de esta señorita Sumayab Chapel. Así es que vamos a escuchar. Buenas tardes, sí, esta es una de nuestras chicas de intercambio, llegó hace 2 semanas al país, es de Estados Unidos y estaba hospedada en una casa en Cartago con una familia anfitriona. La chica salió de la casa el miércoles y fue encontrada en Limón por las autoridades y estaba con el PANI. El PANI ayer la llevó a hacer unos chequeos médicos y se escapó de la encargada del PANI que la estaba cuidando y desde entonces no la han visto. Estamos buscándola porque debe estar en los alrededores de Limón Centro. Ella se fue como desde las 7:30 aproximadamente de la noche y desde entonces no la hemos logrado encontrar ni la han visto. Bien, esta es la situación y la información que nos suministran las personas del programa AFC en torno a esta niña, es una jovencita de 17 años, repito, ella tiene 17 años, una estatura aproximada de 1,70 m y pesa también aproximadamente 51 kilos. Su nombre es Sumayab Chapel y ella se fugó ya en 2 oportunidades. En este caso se fuga de la familia que la está cuidando o que la recibió en este intercambio cultural allá en la ciudad de Cartago. No se sabe cómo vino a dar a la ciudad de Puerto Limón. Es ubicada por las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia y vuelve a fugársele a un representante del Patronato Nacional de la Infancia desde el hospital Tony Facio, donde la llevaron, y hasta ahí se sabe. Aquí la pregunta que yo me hago y la dejo ahí tendida para que tal vez las autoridades se refieran al caso. ¿Por qué la señorita se fuga 2 veces? Es que se está fugando de Cartago, donde estaba en ese hogar, y se está fugando del hospital. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué esa niña se fuga? ¿Qué es lo que sucede? Si ya se sabía que se había fugado, ¿cómo se le va a fugar también a las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia? Son preguntas e interrogantes que ojalá que las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia, aquí en Limón, de los cuales no digo que tengo dudas, no me gusta definitivamente la labor que realizan en Puerto Limón, porque siempre la he considerado muy deficiente. Ojalá que informen cómo se les fuga y qué es lo que está sucediendo con esta señorita. Es muy importante que usted que nos está escuchando sepa que esta señorita, la última vez que fue vista, vestía una blusa de tirantes y un suéter color negro con una licra larga color negra. Su cabello es rapado color castaño claro y mide, como ya lo decía don Martín, alrededor de 1,75 m. Es de tez negra y con textura delgada. Si usted la ha visto a los alrededores de Limón Centro, por favor comuníquese al 911 y también alerta a las autoridades. También, si usted quiere observar y tener la información sobre esta señorita, su fotografía está colgada precisamente en el Facebook de Limón Hoy, y entonces aquí pueden ustedes ubicar pues el rostro de esta señorita, porque sí, obviamente han de haber personas preocupadas por su estado y condición.
En el Centro Comercial Century está Farmacia Británica número 2, lo mejor en medicamentos, cosméticos, macrobióticos, al precio más accesible. Abrimos de lunes a sábado de 8 a.m. a 7:30 p.m. y los domingos en nuestro horario salvatandas de 6 p.m. a 8 p.m. Farmacia Británica número 2. Óptica Soybi le ofrece lo mejor en ópticas en toda la provincia de Limón, variada en aros, promociones todos los meses del año y los precios más cómodos los encontrará en Óptica Soybi. Llámenos al 2798-2484 o visítenos 50 metros al norte de Acueductos y Alcantarillados en Limón Centro. Óptica Soybi, en los ojos de todos los limonenses. 3 de la tarde, 17 minutos, compañeros. ¿Ya escucharon la canción Provincia de Costa Rica? No he tenido la oportunidad. ¿No la ha escuchado? No. Don Martín. Tuve el placer de tener ayer en Limón Hoy TV al compositor y artista, y créame que me identifico mucho con ese tema y creo que todo Puerto Limón, toda la provincia de Limón ha de identificarse con esta canción. Isaí, ¿ya usted la escuchó? Provincia de Costa Rica. Claro, de hecho ahora cuando estaba por el canal la estaba escuchando, es muy buena. Perfecto, bueno. Música se llama música protesta. Así es, no, y eso iba a mencionar, de hecho estos días, a mí que me gusta mucho la música, he estado observando el Festival de la Canción de Viña del Mar, en todo este marco del estallido social que hay en Chile, y por medio de la música ellos están protestando. Bueno, algo similar sucede con esta canción que se llama Provincia de Costa Rica y cuyo artista es Geoffrey, un artista 100% limonense. Él nos cuenta un poco más sobre su carrera musical y también sobre esta canción que se llama Provincia de Costa Rica. Si usted no la ha escuchado, puede escucharla completa en YouTube, e igual acá viene un pedacito para que usted la disfrute. Esto es Limón Hoy Radio. Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Les saluda su servidor Geoffrey. Quiero contarles que soy un cantante y compositor nacido y radicado en la provincia de Limón, Costa Rica. Orgullosamente cédula 7. Tengo alrededor de 7 años en la música. Quiero contarles un poquito sobre el tema Provincia de Costa Rica. Es un tema crítica, pero a la vez sentimiento, ¿sí? Un sentimiento que sentimos los limonenses. Te invito a que escuches la canción. La canción habla sobre las noticias buenas de Limón, que pues no son noticia. También habla sobre las noticias malas de Limón, que eso sí es noticia. Pero te invito a que escuches la canción y que apoyes el talento nacional. Un saludo, su servidor Geoffrey. Pero aquí no los promueven, y qué decir de los artistas que apoyo poco tienen. Aquí hay gente honrada, trabajadora, inteligente, pero aquí no hay estudio ni trabajo para mi gente. Limón, provincia de Costa Rica, siempre la señalan, siempre la critican. No ven las cosas buenas, solo ven las negativas, y en vez de ayudarlo a mi pueblo lo olvidan. Limón, provincia de Costa Rica, siempre la señalan, siempre la critican. No ven las cosas buenas, solo ven las negativas, y en vez de ayudarlo a mi pueblo lo olvidan. Si fuera revolucionario, a Limón independizaría, y todas las ganancias aquí se quedarían. El dinero recaudado en Limón se invertiría, y el resto de Costa Rica yo sé que se estancaría. Pero no soy revolucionario, yo soy compositor y un cantante que lleva un mensaje a esta nación. Entiéndeme, Costa Rica, yo te defiendo de corazón, pero primero está mi pueblo, mi amado Puerto Limón. Limón, provincia de Costa Rica, siempre la señalan, siempre la critican. No ven las cosas buenas, solo ven las negativas, y en vez de ayudarlo a mi pueblo lo olvidan. Limón, provincia de Costa Rica, siempre la señalan, siempre la critican. No ven las cosas buenas, solo ven las negativas, y en vez de ayudarlo a mi pueblo lo olvidan. Huelga en Limón es un derecho costarricense, y enviaron 1000 policías armados hasta los dientes, como si fuéramos ladrones, como si fuéramos delincuentes. Apalearon a mi pueblo, reprendieron a los limonenses. ¿Por qué no hicieron lo mismo cuando invadieron Isla Calero? Enviaron 50 pelados contra aquellos extranjeros. Los nuestros llevaron armas, pero no llevaron huevos. En cambio los limonenses trataron como a filibusteros. Limón, provincia de Costa Rica, siempre la señalan, siempre la critican. No ven las... Estás escuchando Limón Hoy Radio. Limón Hoy Radio. Gracias al Banco Popular, el Banco de los Trabajadores. Psst, psst. Voy a decirle un secreto. ¡Ahorre con el Banco Popular!
Disfrute al igual que yo de los beneficios de ahorrar. Abra su cuenta naranja y plan naranja a partir de 5,000 colones o su ahorro a plazo a partir de 10,000 colones. Son inembargables, con tasas de interés competitivas y facilidades de apertura. Solicite el suyo en nuestra página web o en nuestras oficinas. Aplican condiciones. Banco Popular. ¿La amenazan con despedirla si queda embarazada? ¿No le permiten tomar el tiempo de lactancia con su bebé? ¿La presionan para realizar actos sexuales en el trabajo? ¿No la tienen asegurada? ¿Tiene dudas sobre su estado de salud? ¿Sufre malos tratos en su casa? Este viernes 6 de marzo, desde las 9 de la mañana, el INAMU y otras instituciones tendremos una feria de derechos donde daremos información y atención a las mujeres que visiten el parqueo de la clínica de Zigzaola en Daytonia. Venga y conozca cuáles son los derechos que la protegen. Organiza el INAMU en el marco del Día Nacional e Internacional de las Mujeres. Óptica Soybi, 50 al norte de las oficinas de acueductos y alcantarillados. Ofrece exámenes de la vista por computadora, adaptación de lentes de contacto, gran variedad de aros y accesorios. La vista, uno de los sentidos más importantes. Cuídelo de la manera más profesional visitando Óptica Soybi, 50 al norte de las oficinas de acueductos y alcantarillados. Teléfono 2792-2484. Óptica Soybi. Lo mejor de Limón es su gente. Aproveche las promociones de Óptica Soybi. Promociones especiales todos los meses del año. Lentes de visión sencilla con estuche, franela y examen de la vista incluido. Además, las mejores marcas en aros con modernos estilos y para todos los gustos. Óptica Soybi, en los ojos de todos los limonenses. Farmacia Británica número 2 frente a Maxi Bodega. Ofrecemos todo en medicamentos. Le tomamos la presión y le ponemos inyecciones y un departamento de macrobiótica. Nuestros horarios son de jornada continua. Los días feriados se abre medio tiempo. Para su salud, Farmacia Británica número 2. Damos noticias, contamos historias, vivimos deporte. Somos limonhoy.com, el periódico digital de los limonenses. Estás escuchando Limón Hoy Radio. Limón Hoy Radio. Gracias a la Farmacia Británica número 2, la primera en la periferia de Limón. 3:25, gracias por su sintonía, gracias por seguir en la señal de Radio Casino 98.3 FM y también en la señal de Limón TV, un canal 100% limonense. Recuerde que todas las noticias de Limón usted puede verlas en www.limonhoy.com, el periódico digital de los limonenses. Hay una noticia muy importante, Daimar, sobre todo si usted que vive acá en Limón tiene que viajar a la capital o al gran área metropolitana, o viceversa, si usted vive en el gran área metropolitana y este fin de semana tiene que viajar al Caribe costarricense, Daimar nos trae una información para que usted tome nota. Sí, y es que los que ocupan desplazarse a la capital o venir a la provincia de Limón, mañana 29 de marzo y domingo 29 de febrero y 1 de marzo, domingo, va a estar cerrada la ruta 32 en el Surquí, para ser específicos, ya que por el túnel se va a estar realizando la intervención de la superficie de ruedo. Eso va a hacer que el Surquí esté con un cierre total a partir de las 5 de la mañana a mediodía. Estamos hablando de 7 horas. Para los que necesitan transportarse en la mañana, no se va a poder, ya que va a estar cerrado. Pueden utilizar las vías alternas como Siquirres-Turrialba o bien los bajos de Chilamate y la vuelta de Cooper por todo vehículo y por Vara Blanca. E importante, ¿verdad?, que ya a partir de las 12 mediodía va a estar abierto, pero obviamente por el tema de el efecto cola va a haber mucha presa. De hecho, durante esta semana ya se están realizando por ahí unos retoques en el Surquí y está un poco friccionado el movimiento por el Surquí. Entonces, para que tomen nota, si necesitan de hecho hoy movilizarse a San José, que vayan con antelación, porque sí hay un
más o menos ahí, está friccionado. La ruta 32 se dura 3 horas, pero va durando por ahí 4 horas y se va ahorita. O mejor que desde ya utilice la ruta alterna. Sí, también. Para evitar que más congestión en ese punto de la ruta 32. Venimos con otra información importante, Daimar, muchas gracias, y es el tema del COVID-19, esta enfermedad que tiene alarmada a gran parte de la población mundial y ahora también en nuestro país, tras las declaraciones del ministro de Salud de que es cuestión de semanas para que el coronavirus llegue a Costa Rica. Él además dio informes sobre esta enfermedad. ¿Es realmente para alarmarse el coronavirus? Esto fue lo que dijo el ministro de Salud en conferencia de prensa hace unos días. Vemos que más del 80% de todos los cuadros que están registrándose son cuadros leves, muy parecidos a un resfrío, en donde lo que ocurre es una fiebre, con dolor de garganta, con tos, y que en un porcentaje de un 14% aproximadamente puede evolucionar hacia una dificultad respiratoria, que de eso, del total, del 100% de casos, hay un 5% eventualmente que podría requerir alguna intervención en los servicios de salud. Eso es importante recordarlo porque la población y en realidad el miedo que ha surgido en torno a este tema hacen pensar que la mayoría de la población está en riesgo de enfermar gravemente y eso no es correcto. Bien, parte de la información que nos brindaba el señor ministro de Salud, pero también debemos de ser conscientes que independientemente de todo, debemos de ser precavidos y tomar las medidas, y es precisamente lo que debemos de hacer nosotros como ciudadanos. También el Ministerio de Salud ha tomado las medidas del caso y en este sentido el INCIENSA, que ha sido el instituto que a través de los años se ha especializado en este tipo de pruebas cuando se dan amenazas como estas, pues ya se encuentra preparado y en Costa Rica tenemos este instituto que es quien tendrá en todo el sentido de la palabra los estudios concernientes a cuando eventualmente se puedan dar estos casos, y de esto nos habla el señor ministro. Ya Costa Rica cuenta con la prueba diagnóstica para detectar el nuevo coronavirus, la cual la tenemos en nuestro Centro Laboratorio Nacional de Referencia en Salud Pública, el INCIENSA. Es el protocolo de Berlín, es una prueba que justamente está ya estandarizada dentro de ese protocolo, de lo que se ha capacitado. Ya tenemos un funcionario, un microbiólogo que fue a capacitarse a México y que vamos a ampliar todavía la capacidad de diagnóstico dentro de INCIENSA para pues, poder detectar oportunamente sin tener que enviar las muestras fuera de nuestro país. Por el momento, también estamos a la espera de que lleguen todavía más reactivos para hacerle frente eventualmente a más capacidad diagnóstica, pero es importante también indicarlo, esa capacidad diagnóstica posiblemente dure, dependiendo de la demanda, entre 12 horas, puede ser de un día para otro, pero las medidas que se tomarían en caso que tengamos un caso sospechoso son medidas de manejo como que si fuera un caso confirmado. O sea que en realidad obviamente la confirmación es importante para saber si se trata o no de un nuevo coronavirus, de un COVID-19, pero no retrasaría o no modificaría la respuesta que hagamos. Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social nos dice cuáles son las recomendaciones para evitar infectarse del coronavirus. Estamos preparándonos con insumos, en caso de ser necesario, para todos los centros hospitalarios, pero aquí es muy importante hacer un llamado a la población de que lo principal es el autocuidado. Este es un virus respiratorio que se transmite por contacto, por gotas de saliva. Por eso es muy importante el lavado de manos, es muy importante el protocolo a la hora de toser o a la hora de estornudar. Es muy importante, si alguna persona está con síntomas respiratorios, no asistir a eventos masivos. Aquí también es muy importante recordar que si nosotros vamos a algún evento masivo y hay alguna persona de riesgo en nuestra familia, lo podríamos poner en peligro si nos contagiamos. Con eso me refiero a adultos mayores, a personas que padecen enfermedades crónicas, niños muy pequeños. Por eso es muy importante hacer un llamado a la conciencia de la población, de que nosotros interinstitucionalmente estamos trabajando y haciendo todo lo posible y más para prepararnos en caso de que sea necesario. Pero el autocuidado es fundamental en este tipo de patologías para evitar el contagio de persona a persona. Bueno, ahí estaba
la información entonces sobre la conferencia que dio el Ministerio de Salud sobre el tema del COVID-19, el coronavirus. Se trata de una enfermedad transmitible que se propaga por un mecanismo fácil como las gotas de saliva. Ante esto, ya lo decía Daimar, la Caja Costarricense del Seguro Social dio una serie de recomendaciones que se centra básicamente en lávese las manos, en negrita, eso es. Lávese las manos constantemente durante el día. Y durante un mínimo de 20 segundos estar frotándose las manos y hacerlo en varias veces, repetidamente, porque hay mucho contacto ahora mismo, y es eso, ¿verdad? Evitarlo. Así es, sí es importante lo que también decía el ministro por aquí, Daniel Salas, que el coronavirus tiene una mortalidad incluso menor a la influenza, que año con año causa tantas víctimas en los Estados Unidos, incluso en Costa Rica, ¿verdad? Así que es un tema más del autocuidado, como lo dice la caja, y de no alarmarse con el tema del coronavirus. En la actualización sobre esta enfermedad ya se confirmó un caso en Sudamérica, en Brasil, y también durante esta mañana en México confirmaron un caso de coronavirus. Las personas más propensas son aquellas que ya tienen patologías, y esas han sido las víctimas en Europa y en Asia, aquellas personas que tienen patologías como problemas respiratorios, otro tipo de enfermedades que a la hora de contraer lo que es el coronavirus, pues se convierten en víctimas mortales por esta enfermedad. Hay que estar muy pendientes. La verdad es que parte de todo esto van a ser hay cosas que debemos de corregir nosotros los costarricenses. ¿Sabe usted, por ejemplo, una de estas es la costumbre que tenemos los costarricenses de saludarnos con la mano? Esto debe variar. Sí, y también evitar, qué bueno que lo dice, evitar también ese beso al cachete que uno hace, sí, ¿verdad? Muy importante. Esto puede generar ahí, pero sobre todo es el saludo en la mano, ¿verdad? Nosotros, dígale a un costarricense, no le dé la mano y se ofende, ¿verdad? Sí. Pero son situaciones que hay que corregir en ese sentido, Jason. Así es, básicamente es esa la información. Es importante siempre decirlo, las autoridades llaman a la calma, ¿no? Sobre este alarmismo que está recorriendo el mundo por el tema del coronavirus. Así que ahí teníamos este detalle. Daimar, tenemos reporte de sintonía de mucha gente ahí por medio de las redes sociales. Sí, varios han comentado. Por ejemplo, Rufus Williams nos dice que desde que regresé, solo una nevada, se los voy a mandar como buen amigo que comparto. Y sí, está nevando donde él vive, en Connecticut, es verdad que nos decía don Martín Montoya. También nos manda por ahí saludos Roberto Casco, Giovanni Martínez. Y bueno, y Gaby Hall nos pregunta si mañana van a estar trabajando los buses a San José. Pues sí, las dos empresas reconocidas que pasan por la ruta 32 van a estar trabajando, pero por la ruta Siquirres en Turrialba, por ahí, por la ruta 10. Perfecto. También una pregunta importante que hacía por acá don Roberto Casco, y es el tema de este canal. Es importante que los aficionados de la tromba también lo sepan, por si no están enterados. Desde esta jornada del fin de semana, ya los partidos de la tromba no pasarán por televisión abierta, sino que por un canal de fútbol que estará en distintas cableras, y eso depende de la cablera a la cual usted esté suscrito. Así que para que usted se informe, si creía que iba a haber el partido entre Limón y la Liga Deportiva Alajuelense en televisión abierta, como ha sucedido históricamente, pues no será así. Será a través de un canal de cable dedicado al fútbol nacional que se llama FUTV. Pero bueno, ya venimos. El Zanate, así es. Particular, ¿no? El logo que le han puesto a este canal de fútbol nacional, un Zanate. Sí, que dicen ellos explicaban el porqué de un Zanate. Que están en todos los estadios, en todas las plazas, y donde usted vea una bola recorriendo, ahí hay un Zanate. En todos lados va a estar. Lo que no va a estar es la señal libre, porque la negociaron, entonces la comercializaron, y ahora es televisión o fútbol
por televisión paga. Así es. Bueno, ¿verdad? Por el momento. Está en investigaciones. Por el momento. Pero... Lo que sí es seguro que van por radio. Usted me va a decir que yo no me atrevo jamás a decir, y estoy prácticamente seguro de que ya comercializaron el fútbol y lo privatizaron de tal forma que no se va a poder, el pueblo no va a tener acceso. Y eso, que está en investigación y que van a ver qué dice la Sala Constitucional y esto, pónganle la firma de que no van a hacer nada, porque hay poderes económicos muy fuertes que son las televisoras nacionales que no van a permitir eso. Hicieron un negocio redondo y no lo van a variar. Bueno, y los clubes también que están bastante contentos con el tema del canal de cable dedicado al fútbol nacional, y que también es algo tradicional en otros países. Sí, es algo que apenas acá Costa Rica está llegando. Yo creo que ayudó a que esto naciera a la empresa que lo hizo primeramente. Sí, ¿verdad? sí, hace como año y medio, 2 años creo que fue la primera. Pero bueno, vean, antes de ir a la pausa quiero recordarles una invitación importante, y es para mañana sábado. Mañana se va a realizar la jornada de limpieza en la isla Quiribrí, en la isla Ubita. Sé parte del cambio, es el eslogan de esta jornada de limpieza. Educar para conservar. Sábado 29 de febrero, 8 de la mañana. Lugar, Escuela Tilia Mata Freses. Así que ahí está la información. Organiza Asociación Amigos de la Isla Ubita en la página de Facebook. Ahí usted puede consultar más si quiere sumarse a esta jornada de limpieza en la isla Quiribrí. Vamos a hacer pausa comercial. Ya venimos. 3 de la tarde, 38 minutos. No se despegue ni de Radio Casino ni de la señal de Limón TV, un canal 100% limonense. En el centro comercial Century está Farmacia Británica número 2, lo mejor en medicamentos, cosméticos y macrobióticos, al precio más accesible. Abrimos de lunes a sábado de 8 a.m. a 7:30 p.m. y los domingos en nuestro horario salvatandas de 6 p.m. a 8 p.m. Farmacia Británica número 2. Óptica Soybi le ofrece lo mejor en ópticas en toda la provincia de Limón, variada en aros, promociones todos los meses del año y los precios más cómodos los encontrará en Óptica Soybi. Llámenos al 2798-2484 o visítenos 50 metros al norte de Acueductos y Alcantarillados en Limón Centro. Óptica Soybi, en los ojos de todos los limonenses. Estás escuchando Limón Hoy Radio. Limón Hoy Radio. Gracias al Banco Popular, el Banco de los Trabajadores. Psst, psst. Voy a decirle un secreto. ¡Ahorre con el Banco Popular! Disfrute al igual que yo de los beneficios de ahorrar. Abra su cuenta naranja y plan naranja a partir de 5,000 colones o su ahorro a plazo a partir de 10,000 colones. Son inembargables, con tasas de interés competitivas y facilidades de apertura. Solicite el suyo en nuestra página web o en nuestras oficinas. Aplican condiciones. Banco Popular. La amenazan con despedirla si queda embarazada, no le permiten tomar el tiempo de lactancia con su bebé, la presionan para realizar actos sexuales en el trabajo, no la tienen asegurada, tiene dudas sobre su estado de salud, sufre malos tratos en su casa. Este viernes 6 de marzo, desde las 9 de la mañana, el INAMO y otras instituciones tendremos una feria de derechos donde daremos información y atención a las mujeres que visiten el parqueo de la clínica de Zixaola en Daytonia. Venga y conozca cuáles son los derechos que la protegen. Organiza el INAMO en el marco del Día Nacional e Internacional de las Mujeres. Óptica Soybi, 50 al norte de las oficinas de Acueductos y Alcantarillados. Ofrece exámenes de la vista por computadora, adaptación de lentes de contacto, gran variedad de aros y accesorios. La vista, uno de los sentidos más importantes. Cuídelo de la manera más profesional visitando Óptica Soybi, 50 al norte de las oficinas de Acueductos y Alcantarillados. Teléfono 2798-2484. Óptica Soybi. Lo mejor de Limón es su gente. Aproveche las promociones de Óptica Soybi. Promociones especiales todos los meses del año. Lentes de visión sencilla con estuche, franela y examen de la vista incluido. Además, las mejores marcas en aros con modernos estilos y para todos los gustos. Óptica Soybi, en los ojos de todos los limonenses.
Farmacia Británica número 2 frente a Maxi Bodega. Ofrecemos todo en medicamentos. Le tomamos la presión y le ponemos inyecciones y un departamento de macrobiótica. Nuestros horarios son de jornada continua. Los días feriados se abre medio tiempo. Para su salud, Farmacia Británica número 2. Damos noticias, contamos historias, vivimos deporte. Somos limonhoy.com, el periódico digital de los limonenses. Estás escuchando Limón Hoy Radio. Limón Hoy Radio. Gracias a la Farmacia Británica número 2, la primera en la periferia de Limón. Continuamos con Limón Hoy Radio y bueno, llegamos a los deportes. Vamos primero con la información y es que el lunes anterior el síndico David Navarro hizo en público el giro de 2.800.000 colones para implementos del deporte. Siguen habiendo buenas noticias para el Colegio Deportivo de Limón, pero él nos amplía la nota. El día lunes se hizo la entrega oficial de materiales deportivos al Colegio Deportivo de Limón mediante una partida específica del Consejo de Distrito de Limón. Se lograron captar alrededor de 2.800.000 colones en materiales indumentaria deportiva, entre ellas uniformes de fútbol, uniformes de baloncesto, chalecos, uniformes de atletismo e igualmente materiales deportivos de primera calidad, bolas de baloncesto profesionales, al igual que voleibol de playa y bolas de fútbol, todas de un alto nivel de profesionalismo en cuanto a su material. Nosotros como Consejo de Distrito estamos orgullosos de esta ayuda que estamos dando al Colegio Deportivo de Limón, porque sabemos el esfuerzo que hacen por sacar atletas destacados que nos representan a nuestro cantón, a nuestra provincia e inclusive a nuestro país. De la mano de la Municipalidad de Limón, representada por don Néstor Matis, su Consejo Municipal e igualmente su servidor David Navarro, quien siempre durante esta gestión ha velado por el interés de la niñez y de la adolescencia y de los chicos practicantes del deporte en nuestro cantón. Entonces esta es la nota importante que damos, la entrega de 2.800.000 colones en materiales de primera calidad para el Colegio Deportivo de Limón. Escuchábamos a David Navarro. Interesante noticia, Jason. Sí, muy positiva esa noticia que se informó sobre el apoyo, ¿no?, que se da al Colegio Deportivo de Limón con estos implementos. De la misma forma, la municipalidad anunció que también se hizo entrega de materiales para la reparación del techo del gimnasio del Colegio Técnico Profesional de Limón, que tanto usted, que es egresado de ese centro educativo como yo, pues yo creo que usted los 6 años, ¿no?, que estuvo en el colegio, el gimnasio, nunca tuvo un techo digno. No, nunca. De hecho, cuando yo entré en séptimo, se organizó un bingo, ¿verdad? Sí. Uno de los tantos bingos que hicieron para la reparación del gimnasio, pero nunca llegó, y en los 6 años siempre me tocó estar a techo abierto. Así es. A mí el primer año creo que sí estuvo en condiciones el gimnasio de ese centro educativo. Ya después se cayó el techo y ahí la forma de recibir educación física a los estudiantes, la verdad es que no es la adecuada. Así que de la mano de eso que usted acaba de informar del apoyo al colegio deportivo por medio de los implementos como bolas, uniformes y demás, también se da lo que es la entrega de materiales para la reparación del techo del gimnasio del Colegio Técnico Profesional de Limón. Así que muy positiva la noticia. Sí, muy positivo y desde luego felicitar a todos, ¿verdad?, los que hicieron posible esto y también los que vienen entrando ya en séptimo, los que están en octavo, que puedan disfrutar de este gimnasio. Este domingo vuelven las acciones del fútbol playa, donde Limón es el vigente campeón. El equipo caribeño se enfrenta a Samara ADG. Van a volver a jugarse esa final, porque la final anterior fue contra el equipo guanacasteco y Limón se quedó con el título, evidentemente.
y este domingo se va a volver a jugar para la jornada número 2, que se va a desarrollar nuevamente en el Proyecto Gol, allá en San Rafael de Alajuela. Escuchamos a Deyun Rupert, uno de los futbolistas del equipo limonense, que nos dejó unas interacciones acerca del encuentro que se viene contra Sámara. Este primer partido, gracias a Dios, se nos dio el resultado contra la Alajuelita. Pero bueno, ahora tenemos que pensar en Sámara. Es un equipo que el torneo pasado jugamos la final nacional contra ellos, le ganamos. Ellos mismos nos lo dicen, vienen por la revancha. Entonces es un partido que tenemos que saberlo manejar nosotros, con mucha cabeza, bien parados dentro de la arena. Pero bueno, para eso nos preparamos. En mi caso, yo en esta semana trabajé por aparte, lo que es físico y todo eso, ¿verdad? Al no vivir en Limón se me complica un poco entrenar con los compañeros, pero bueno, eso no es excusa para no trabajar acá en San José por aparte, ¿verdad? Estamos listos para el domingo, esperando o tenemos la fe de sacar el resultado, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Traernos los 3 puntos si Dios quiere. Vamos a Deyun Rupert. Ya lo saben, el domingo juega el equipo limonense. Y es importante, ¿verdad?, saber y estar informados acerca del equipo caribeño. ¿Cuánto quedó el primer partido de Limón Fútbol Playa? El primer partido lo ganó el equipo limonense, 6-3 al equipo de Macoy y a Alajuelita. Ok, va con paso firme entonces. Va con paso firme. Sí no van a contar con el arquero Ricardo Palmer por lesión. Ahí estará José Pablo Céspedes. Y por ahí Marcos Bogantes en el puesto de cancerberos para el equipo limonense. Sí, no sé el equipo de Alajuelita, pero sí hay que decir que este equipo de Nosara es... Sámara. De Sámara. Es un equipo fuerte. De hecho, estuvo en la final, como usted lo menciona, ¿no? Sí, el equipo de Sámara, que ya tiene varios torneos intentando ir por el campeonato, ¿verdad? Igual Limón. Y va a estar interesante ese partido del equipo limonense. Sí lo veo factible. Creo que el equipo limonense va a llevarse la victoria, pero los partidos hay que jugarlos. Así es. Bueno, vamos a estar atentos entonces a ese partido del equipo de Limón Fútbol Playa. Sí, Don Martín, el próximo domingo juega la Tromba del Caribe contra la Liga Deportiva Alajuelense, partido donde Limón va a buscar evidentemente la victoria y vienen inspirados luego de esa goleada que le hicieron al equipo de Santos de Guapiles. ¿Qué voy a decir frente a un sapricista y frente a un liguista? Que hoy hace 8 días no tuvieron el valor de aceptar que íbamos a ganar, y yo me quedé corto porque yo dije 2-0 y ganamos 3-0, pero el sapricista Ureña, que está aquí conmigo, y el liguista Simpson, ¿verdad? No, yo quise... Don Isaí, por favor, ok. Y Angelita, que está allá y está sentando con la cabeza confirmando, ustedes no se atrevieron. Ahora me imagino que les va a quedar al sapricista, sobre todo, muy fácil decir que gana el domingo la Tromba, y que usted como liguista, don Daimar Simpson Araya, difícilmente va a aceptar el triunfo del equipo de todos nosotros los limonenses. Ok, nada más le voy a decir, mi marcador igual 2-0, porque le voy a decir, Luis Fernando Fallas viene con otra mentalidad, 1, y 2, siempre le tuvo la medida puesta a la Liga Deportiva La Alajuelense. Bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿dónde saca que soy liguista? Y la segunda, tenía que ver, y yo lo dije acá, yo no puedo darle la victoria al equipo limonense si no he visto el equipo de Luis Fallas. Y yo le digo algo, ¿qué le vi yo diferente al equipo de Luis Fallas al equipo de Ricardo Allen? Una cosa, ganas de jugar, porque el método futbolístico es casi el mismo, si no por decir el mismo, que es jugar por las bandas. Ahora, con la diferencia que sí hubo ganas de jugar, que bueno, a los 2 minutos cae la primera anotación. Esa es la diferencia que yo veo. Pero que Luis Fallas vino aquí a hacer un nuevo fútbol, mentira. Yo difiero totalmente con usted, porque lo he visto trabajar muchos años. No, es que no digo que no, lo que estoy diciendo es que cambió la inspiración. Difiero con usted, porque lo primero, le he visto más la camiseta rojinegra, y no precisamente de su equipito italiano, sino le he visto más en el corazón ese color rojinegra. Equivocado totalmente. Que el mismo el color verde y blanco, y no de Liberación, sino de
la tromba. Así es que esa es la primera respuesta. Yo lo sé muy bien que usted es liguista. Nada más que yo no sé por qué les apena. Yo nunca he negado que yo soy herediano y que mi equipo es el equipo herediano. Usted, don falta Jason, de cultura futbolística. Con su Saprissa, ¿cuál es su marcador? Bueno, yo soy limonense, siempre he sido limonense. Y aunque creí que íbamos a perder contra el Santos, porque históricamente... Es que históricamente a Santos siempre le ha complicado a Limón. Y el momento en el que estaba el equipo también daba que íbamos a perder, ¿verdad? Bueno, quedé contento después de ver el partido entre Limón y el equipo santista. Y ahora sí vamos a ganar. Eso me da para decir que ahora vamos a derrotar a la Liga Deportiva Alajuelense. Perdón, ¿sabe qué me gusta? Usted conversó con el técnico Luis Fernando Fallas y le consultó sobre distintos temas, específicamente sobre el partido, y don Luis Fernando no viene como el... Bueno, ya. Sí, claro, lo escuchamos. Adelante. Una llamada telefónica de uno de nuestros oyentes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, caballero, con Jorge Ramos para servirle. Don Jorge Ramos, muy amable. Sí. ¿Cuál es la consulta? Soy un limonense, soy un limonense hasta la muerte, obviamente porque soy limonense. Pero escuché por ahí uno de los compañeros de ustedes que dijo que el fútbol de Limón es el mismo fútbol cuando estaba el señor Alex. Claro. Yo creo que está muy equivocado. Está muy equivocado. Disculpe, pero está muy equivocado. Yo creo que no puede comparar a Luis Fallas con Don Allen. Jamás en la vida. No, pero es que... Y que pase buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su llamado, Jorge. Muchas gracias por su llamado, Jorge. Yo estoy totalmente de acuerdo con don Jorge. Bueno, jamás podemos considerar la forma en cómo presenta los equipos don Luis Fernando Fallas, siempre hacia el ataque, siempre hacia adelante y con una mentalidad totalmente diferente a lo que venía haciendo mi querido amigo Ricardo Allen. Sí. Que no es que lo conste, que no es que lo viniera haciendo mal, simplemente las circunstancias nos dieron, pero son dos estilos diferentes. Agradezco a Jorge Ramos por llamar y dar su comentario muy acertado, ¿verdad? Se le respeta a todos el comentario y cambió el equipo. Yo no estoy diciendo que no, pero la propuesta dentro del terreno de juego es la misma, jugar por las bandas. Yo estoy diciendo eso, que la propuesta sigue siendo la misma, jugar por las bandas. Hay un nuevo estilo futbolístico, no sé, porque es que es jugar por las bandas, jugar por Andrei, jugar por Jefferson, que es lo mismo que hacía Ricardo Allen, solo que ahora veo un cambio a la hora de jugar. Hay una aspiración, hay una inspiración por jugar y meter el balón dentro del marco, y además finalizar bien las jugadas ya en los últimos metros del terreno de juego. Y ese aplomo que le vimos frente al equipo del Santos, al equipo limonense, usted me va a decir que se veía también que se veía con la mano de Ricardo Allen. No, señor. Y es que hay que aceptar que Luis Fernando viene a impregnar su sello. Acá es donde viene el comentario que yo estaba mencionando, que cuando usted le consulta a don Luis Fernando sobre el partido, él no hace un comentario un ejemplo diciendo que soy la salvación del equipo, llegué como la salvación del equipo y gracias a mí hoy ganó la tromba. No, él dice, lo dice él, ahí está el audio, que se debe a ese cambio de técnico que siempre pasa, ¿no? Un equipo cambia de técnico y llega una mentalidad nueva. Así es. Y se cambia el chip. Y gana generalmente el equipo. Se cambia el chip. No sé si Angelita por eso comparto lo que decía precisamente don Jorge Ramos. Sí, el audio de don Luis Fallas. Bueno, para que lo pase al aire, lo escuchamos. Lo mismo que vimos hoy. Yo creo que, como lo dijo Dexter en el camerino, menos de lo que se hizo hoy, no se puede hacer durante el próximo juego. Limón Hoy Radio. Bueno, escuchamos a Fallas. Sí. Ahí está. Ahí mencionaba sobre el partido contra la Liga Deportiva Alajuelense. Pero sí en las declaraciones que él dio sobre el partido contra Santos. Él lo dijo claramente. Él dijo que el gane se debe a eso, ¿no? A ese cambio de chip que hay en el equipo cuando se cambia el técnico. Que sucede normalmente en todos los equipos, lo manifestó y se lo dijo a usted, don Daimar, allá afuera del estadio el domingo pasado. Pero no me ha comentado usted
ahora que ya vio jugar el equipo de don Luis Fernando, por el que no daba usted el partido de la semana pasada, ahora ¿qué piensa? Yo daba un empate. No, yo daba un empate, puede revisar el programa. No, pero ahora sí vamos a ganar frente a su liga. Es un partido bastante costoso, duro, ¿no? Sí. Costoso, ¿verdad? Está bien dicha la palabra. Está bien. Un partido difícil contra la Liga, que siempre lo ha sido. Es que ¿cuál es la sorpresa ahí? El partido contra la Liga Deportiva Alajuelense, tanto contra Saprissa, tanto contra Heredia, tanto contra Santos, tanto contra Pérez, tanto como contra San Carlos, que desde que ascendió siempre gana. Dígame que es fácil para irme a sentar a verlos. No, pero es que hay otros equipos ¿qué va accesibles? a suceder el domingo? El domingo va a haber un buen partido de fútbol. Creo que queda empate el partido nuevamente. Ojalá con una victoria para Limón. Para seguir alejándolos del descenso. ¿Y usted qué marcador le da, Sapricista Ureña? No, yo veo una victoria del equipo limonense, porque ese gane contra Santos fue determinante. Yo se lo dije a usted, Aymar, conversando un día de estos. Ahora viene el ascenso de la tromba, como sucedió también en el torneo pasado. Recuerdan que estuvimos muchas jornadas, 11 fechas sin ganar. Muchas jornadas estuvimos de colero de la tabla de posiciones. Se da una victoria y el equipo repuntó y logró subir hasta media tabla con un colchón bastante interesante de puntos que ya perdimos en este torneo, ¿no? Pero ese gane contra Santos fue determinante. Y la pérdida de la universidad es también muy importante. Grecia. Claro. Y de Grecia, ¿verdad? Ese gane contra Santos es determinante en la motivación de los muchachos para seguir ganando puntos, y creo que el partido contra la Liga va a ser así, va a ganar Limón. ¿Cuánto va a ganar Limón? Yo creo que ganamos 2-0. La Liga tiene bajas, por ahí uno podría aprovechar que no va a haber tanta explosividad en velocidad, porque no va a estar ni Ureña ni Lassiter. Por ahí Limón podría aprovechar, porque el punch que tiene Limón durante esta temporada y lo que ha intentado tanto con Ricardo Allen, que está continuando Luis Fallas en jugar por las bandas, puede ser que resulte. Perdón, un tema importante que me acabo de acordar. Nos decía don Reinaldo Parks que aún quedan entradas para el partido contra la Liga Deportiva Alajuelense, porque hay un rumor por ahí de revendedores de que ya no quedan entradas, ¿verdad? Con esto de ganar más plata, venga, cómprame a mí. Además, eso es falso. No, en la boletería del estadio aún hay entradas para que usted vaya. Y se abren siempre muy temprano. Así es, para que usted vaya a comprar ahí la entrada de el partido contra la Liga Deportiva Alajuelense. Sí, y que hoy todavía tienen tiempo porque las oficinas cierran a las 5 de la tarde para que pasen antes de esa hora a comprar los boletos. ¿Cuánto está el precio? 6,000 Sol, 7,000 Sombra, 12,000 VIP. Bueno. Ok, precios muy populares, precios muy accesibles. Tenemos un tiempo maravilloso, riquísimo, exquisito, aquí en la muy bella, hermosa, paradisíaca y ojalá siempre el calor se mantenga, ¿verdad? Accesible si va solo, sí, ¿verdad? Familia sí lo veo un poco costoso. Mire, y yo pienso que más de uno, con que no se vaya a meter unas cuantas entre pecho y alma, puede llevar hasta la suegra si quiere, porque la verdad es que no es tan costoso, no es una situación así, pero vamos al estadio, es una bonita costumbre, vamos al estadio, respaldemos a la Tromba del Caribe, vamos al estadio, ganémosle a la liga. Muy bien, don Martín, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, agradecerle a Angelita Jiménez en el Control Master acá, lo mismo que en el Control Master de Limón TV, a Carlos Zulate, que está por allá, aquí a Carlos Rodríguez acá en Radio Casino, por supuesto a Juan Carlos Gómez y Carlos Zárate, que montón de Carlos, por cierto. Sí, sí. Y obviamente que agradecerle también a Mónica Meneses por su gentileza y amabilidad siempre, don Isaí Bustos, don Daimar, el liguista Simpson, don Jason, el sapricista Ureña, y este servidor Martín Montoya, limonense herediano, con todo gusto les hemos acompañado. Herediano limonense. Bueno. El orden de los factores no altera la calidad del producto. Bien. Daimar, muchas gracias. Gracias, Jason, gracias, compañeros. Orgullosamente rosonero y limonense. Ojalá gane la Tromba. Bueno, Isaí, muchas gracias. Un gusto haber estado con ustedes, compañeros, las personas que estuvieron en casa y nos están viendo también. Nos vemos el próximo viernes. Usted limonense, sí, 100%. 100% limonense, ganamos 2-0. No, pero usted también es moradito. Él es totalmente... Gracias, Angelita Jiménez, y a todo el equipo acá maravilloso de Radio Casino y también de Limón TV. Y a usted por su sintonía. Mil gracias. Que Dios bendiga a la provincia de Limón y que también lo bendiga a usted. Hasta luego. Limón Hoy Radio. La información más destacada de la semana en la provincia de Limón.
Escúchenos todos los viernes de 3 a 4 de la tarde en los 98.3 FM de Radio Casino, la reina del Caribe. Limón Hoy Radio, una producción del Grupo Limón TV 36. Limón Hoy Radio.